Prepárate, porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo, toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Estimados amigos, el Ministerio de Educación de Guatemala se complace en presentarle un nuevo espacio educativo. Este viernes a las 8 de la noche, usted tendrá la oportunidad de compartir con nosotros información valiosa sobre actividades diversas que el Ministerio de Educación realiza. Pero este viernes tendremos un espacio muy particular dedicado a los jóvenes. El programa Joven Alza tu Voz. Con ustedes este viernes en el Canal de Gobierno, un espacio educativo les espera. Amigas y amigos, con un cordial saludo le damos la bienvenida al espacio educativo de esta semana. En Canal de Gobierno hemos preparado un completo resumen de lo que acontece en el Ministerio de Educación. Y en los últimos días, precisamente, se han generado importantes noticias que queremos compartir con todos ustedes. ¿Qué le parece si iniciamos de inmediato? Soy Fernando Prera y como todas las semanas, tengo el gusto de recordarle que acá en la República Guatemalteca, todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Iniciamos. Prepárate para escuchar Gestión Educativa. La implementación de la educación bilingüe intercultural a nivel de los 22 departamentos de la República Guatemalteca es una prioridad para la gestión del ministro de Educación, doctor Óscar Hugo López Rivas. ¿Qué le parece si conocemos más información al respecto en la siguiente nota? Una de las prioridades de la actual gestión, tanto en el Ministerio de Educación como en el Gobierno, es darle su espacio que corresponde a la educación bilingüe intercultural. Este compromiso nace del conocimiento y la necesidad que tienen nuestros niños de estudiar de acuerdo con su pertinencia cultural, es decir, comenzar a aprender a leer y a escribir en su idioma natal, lo cual sin duda les facilitará el proceso de aprendizaje. De tal manera que es satisfactorio para nosotros cumplir con el mandato de la Honorable Corte de Constitucionalidad de implementar educación bilingüe intercultural. Lamentablemente nosotros no estábamos en el Ministerio de Educación antes, porque no hubiera sido necesario llegar hasta una alta corte para satisfacer este derecho a la educación bilingüe intercultural. Con esta acción es beneficiada una escuela urbana y 13 ubicadas en caseríos, todas en la antigua Santa Catarina Ixtahuacán, municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Con la firma de este documento, con el respaldo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, los niños de estas 14 escuelas podrán recibir a partir de enero próximo sus estudios, teniendo la certeza que también lo harán en su propio idioma. También esto representa un desafío para nosotros como autoridades para estar atentos a las demandas de los padres de familia para responder con prontitud, porque así respondemos a la fiscalización que ellos hacen en beneficio de una educación adecuada para sus hijos. El Ministerio de Educación tiene una excelente noticia para las familias guatemaltecas, la cual beneficia la economía familiar. Justamente para la reinscripción en el año 2017, los alumnos ya no necesitarán la certificación de partida de nacimiento para su reinscripción. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, anunció que los estudiantes de reinscripción no deberán presentar a partir del 2017 la partida de nacimiento, al considerar que este documento ya forma parte de su archivo escolar. Este ministerio ha tomado la decisión que a partir del ciclo escolar 2017 no será necesario presentar el certificado o partida de nacimiento cada vez que un niño se inscriba en la escuela. Esto en virtud que queremos contribuir con la economía familiar y hacer que más niños se matriculen en nuestro sistema educativo nacional. Solo será necesario en caso haya algunos cambios en cuanto a los datos personales que los niños tienen, es decir, nombres o apellidos u otro tipo de situaciones que tengan que ver con los registros personales de ellos. De manera que invitamos a todos los padres de familia que este no sea un motivo por el cual dejen de asistir a la escuela a inscribir a sus niños. Están invitados entonces y hacemos la aclaración que a partir del año 2017 no será necesario entregar certificado y partida de nacimiento cada año que se inscriben los niños en la escuela. El gobierno de Guatemala presentó la aplicación Escuelap, la cual brinda información de todos los centros educativos alrededor de la República Guatemalteca en el teléfono celular.
El vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, el ministro de Educación, Óscar Hugo López, y el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, presentaron la aplicación Escuela App para uso en dispositivos móviles con el objetivo de transparentar la información para los guatemaltecos sobre establecimientos educativos públicos, municipales, por cooperativa y privados en el marco del quinto eje del Plan Estratégico de Educación 2016-2020, gestión institucional, transparente y participativa. El ministro López destacó que con la aplicación Escuela App, el Ministerio de Educación transparenta su labor y propicia la participación de todos los ciudadanos, quienes pueden tener acceso a la información de más de 34.000 establecimientos públicos del país. Esta acción es resultado de la alianza entre el Ministerio de Educación y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del proyecto de Políticas en Salud y Educación Plus, instancia que con información de las bases de datos de la cartera educativa creó esta herramienta para ponerla a disposición de la sociedad, con el fin de aportar retroalimentación acerca de la situación actual de los establecimientos educativos. El resultado de un estudio reveló que la cobertura del nivel primaria en nuestro país alcanza el 90%. La cobertura de educación primaria en el sector público oscila entre un 90 y 91%, superior al 81% que se estima en datos del Ministerio de Educación, indicó el Centro de Investigaciones Nacionales Económicas, CIEN, que además propuso acciones para lograr la universalización de la cobertura en dicho nivel educativo. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, al agradecer el informe, lamentó la falta de insumos para tener certeza sobre la cobertura real de la educación en el sector público, pero recordó que los 25 directores departamentales de educación afinan varias acciones para trabajar a partir de 2017 en la meta del Mineduc de alcanzar la universalización de la educación en preprimaria, primaria y ciclo medio. De acuerdo con el estudio Estrategia de Ampliación de Cobertura de Primaria, elaborado por el CIEN, oscila entre un 90 y 91%, al considerar datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID en los años 2006, 2010, 2011, 2014 y 2015, cuando la inscripción de niños según tasa neta y de entre 7 y 12 años de edad fue en promedio de 87.7%, 91.1% a 94.3%. Según el documento, la baja tasa de cobertura que reporta el Mineduc obedece a que, en primer lugar, utiliza una proyección de población con base en el Censo Nacional del 2002, el cual, de acuerdo con parámetros internacionales, tiene una vida útil de 10 años. Con el apoyo de USAID, el Ministerio de Educación prepara un encuentro nacional de jóvenes en el cual se visualizará cuáles son las necesidades de toda esa juventud que se encuentra fuera del sistema escolar. El 23 y 24 de noviembre se celebrará el Encuentro Nacional Joven Alza tu Voz, con el propósito de generar acciones que ayuden a mejorar las condiciones educativas y laborales para miles de jóvenes que están fuera del sistema educativo en Guatemala. La actividad es organizada por el Ministerio de Educación y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a la que esperan asistan más de 350 personalidades, así como delegados de los jóvenes que participaron en 5 talleres regionales, en donde se discutieron las primeras propuestas para generar el debate que se debe profundizar en el encuentro nacional. El viceministro técnico de Educación, Héctor Alejandro Canto Mejía, destacó la necesidad de celebrar esta actividad para planificar acciones, ya que según el Informe Nacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2011-2012, por lo general en el país se tiene poco conocimiento sobre la situación de la juventud, la cual representa alrededor de 1/3 de su población. De acuerdo con el diagnóstico participativo de jóvenes desarrollado por el proyecto Leer y Aprender de USAID, hay 3.087.000 jóvenes de entre 15 y 24 años de edad sin estudio, de los que 1.670.000 tienen menos de 9 años de escolaridad. En el altiplano occidental de Guatemala, la situación de vulnerabilidad de la población entre 15 y 24 años es mayor, con un 36% de quienes no alcanzaron los 9 años de escolaridad garantizados por la Constitución, a quienes son jóvenes fuera de la escuela. El objetivo central del proyecto Joven Alza tu Voz es favorecer la discusión con autoridades nacionales, representantes de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales y tomadoras de decisión, para promover alternativas que mejoren las condiciones educativas y laborales de los jóvenes guatemaltecos. Al final, se espera que al menos 5 ministros firmen un compromiso para fomentar acciones en favor de la juventud guatemalteca. En Zacatepeques, varias maestras participaron en un congreso en el cual fortalecieron sus habilidades para la preprimaria en nuestro país. Con el objetivo de fortalecer la atención de los niños de Zacatepeques, más de 580 maestras participaron en el primer congreso departamental en los niveles inicial y preprimario del sector oficial, municipal y privado, celebrado entre el 8 al 10 de noviembre.
Las maestras participantes compartieron temas sobre enseñanza de la matemática en preprimaria, neuroaprendizaje, periódico en el aula de preprimaria, creatividad en el aula, componente emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, integración de las áreas del currículo nacional base, innovación metodológica, mesa interactiva, Kids Athletics y desarrollo de las habilidades, entre otros. El director departamental de Educación, Fernando Rodríguez, indicó: este momento es propicio para agradecer la asistencia de las maestras, quienes, a pesar de estar en vacaciones, acudieron a la convocatoria, con lo cual evidencian que tienen el compromiso de actualizarse en beneficio de los niños, ya que aprenderán temas relevantes para una mejor atención y manejo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Detenemos la información acá en el espacio educativo en este primer corte comercial. Como siempre, la invitación es cordial para todos ustedes. Por favor, no nos cambien, volvemos de inmediato. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Ya estamos de vuelta en el espacio Mineduc, acá en Canal de Gobierno. Es momento de conocer un importante mensaje del doctor Oscar Hugo López Rivas, ministro de Educación en Guatemala. Por favor, acompáñenos en el espacio Mineduc. Es hora del espacio Mineduc. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nos apoya en el sector de educación desde hace muchos años. No está de más indicar que hay varios programas que la AID desarrolla en Guatemala desde diferentes ámbitos, y en educación particularmente tiene un nivel de aporte significativo que nos ayuda a ir realizando acciones desde lo técnico y desde la asesoría en aspectos fundamentales. Hemos recientemente trabajado con el gobierno de los Estados Unidos una aplicación, por ejemplo, que se ha denominado Escuela App, que es una herramienta tecnológica que nos permite tener información al día acerca del sistema educativo nacional, sobre las escuelas, sobre el número de estudiantes, hombres, mujeres, sobre los profesores que trabajan en esas escuelas, la forma de contratación, el renglón presupuestario en donde están contratados, entre muchos otros datos que son importantes de conocer. Y a nosotros como Ministerio de Educación eso nos ayuda para la toma de decisiones, además para rendir cuentas y para hacer transparente nuestra gestión. A la ciudadanía les favorece al estar informados de todo lo que pasa en cada una de las escuelas del país y de la información detallada acerca del funcionamiento del Ministerio de Educación a nivel local y a nivel general. Así como esas iniciativas, tenemos otro tipo de acciones en las cuales el gobierno de los Estados Unidos nos apoya. Por ejemplo, estamos generando toda una estrategia en favor de los jóvenes que están fuera de la escuela, fuera de los centros educativos del nivel medio, de manera que se está generando todo un movimiento, y Joven Alza tu Voz es una muestra de esa iniciativa, de esa relación que con el gobierno de los Estados Unidos realizamos, en donde estamos poniendo como punto de partida fundamental para el país la atención de las personas que están fuera del sistema escolarizado. De esa cuenta, los jóvenes tendrán la oportunidad de decirnos qué es lo que desean, cómo desean la educación para ellos, y nosotros podremos a partir de ello definir las acciones alternativas de atención a sus necesidades educativas. Así como esos esfuerzos que con el gobierno de los Estados Unidos trabajamos, hay otras acciones que son fundamentales para ir generando los cambios que la educación del país requiere. Guatemala tiene un nivel de cobertura educativa bajo en el nivel medio. En el nivel primario pues hay algunos problemas que hay que trabajar para elevar ese número y evitar que los niños y los jóvenes queden fuera de la atención que la escuela y que el sistema les debe de dar. De esa cuenta, nosotros en Guatemala hemos contabilizado, según proyecciones que los entes especializados hacen, que jóvenes entre 13 y 18 años son más o menos 800,000. Pero también hay jóvenes entre 18 y 24 años que suman una cantidad similar, unos 900,000 estudiantes. De esa cuenta, si sumamos esas dos cantidades, tenemos un poco más de 2 millones de jóvenes que están fuera del sistema educativo nacional. Esos jóvenes son una
un riesgo si no los atendemos a nivel de violencia, de drogadicción y de seguridad para el país. De manera que nosotros hemos tenido como punto de partida fundamental el hecho de reconocer que los jóvenes necesitan atención. Los jóvenes que están fuera del sistema educativo nacional necesitan modelos alternativos, modelos que no sean los tradicionales, porque regresarlos a las aulas, en las jornadas, en los horarios, en la estructura de la escuela tradicional es muy difícil por las características de ellos. De manera que necesitamos crear modelos que permitan atraer a esos jóvenes al sistema de manera que puedan tener un futuro distinto. En la medida que nosotros nos preocupemos por la formación de esos jóvenes, que serán los ciudadanos del mañana, que trazarán un mejor futuro para este país, en esa medida nosotros y el sistema educativo nacional será mejor. Estimado joven y señorita, Guatemala tiene una gran esperanza en ustedes. Guatemala tiene un gran compromiso con ustedes y nosotros estamos encaminando nuestras acciones a preparar esas condiciones para poderles atender de una mejor forma. Estamos totalmente conscientes que las condiciones económicas, las condiciones sociales no les han permitido a muchos de ustedes participar de un proceso de formación que les abra un futuro mejor. Sin embargo, estamos preparando esas condiciones para ofrecerles educación virtual, autoformación, educación televisiva, educación radial, entre otras formas alternativas que les pueden a ustedes preparar mejor para poder ofrecer su formación, su capacidad en un mundo laboral que sea digno para ustedes. De esa cuenta, les invitamos a que no dejen pasar estas oportunidades. Les invitamos a que estén atentos a la información que este ministerio va a estar trasladando acerca de los programas que estamos creando y que se matriculen, que participen de ellos, porque el futuro para ustedes puede ser mejor. Espacio Mineduc. Con esto finaliza nuestro segmento del Espacio Mineduc, en donde usted fue testigo del mensaje del ministro de Educación, doctor Óscar Hugo López Rivas. Vamos a hacer un corte comercial acá en este programa. Volvemos de inmediato con más información que compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Estamos ya de vuelta después de este corte comercial acá en el Espacio Educativo. Queremos compartir con ustedes importante información que el director de la Dirección General de Educación Extraescolar quiere compartir con todos nosotros. Así que la invitación es cordial para que se quede en el segmento Espacio de Aprendizaje. Es momento de un espacio de aprendizaje. Bueno, estamos en la Dirección General de Educación Extraescolar de Guatemala, del Ministerio de Educación. Como ustedes saben, uno de los objetivos que tenemos en la dirección es promover la educación, especialmente para población que ha estado excluida. Población que por alguna razón no terminó su primaria, no terminó su secundaria o necesita otras oportunidades de inserción laboral. La Dirección General está específicamente organizado en diferentes ejes y en este caso en atender población joven y adulta que por alguna razón ha estado excluida del sistema educativo nacional. Dentro de ese marco, con el proyecto USAID Leer y Aprender de USAID, hicimos un proceso de diagnóstico participativo en el Altiplano Occidental, en donde los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y El Quiché participaron. Más de 5,000 jóvenes más o menos que fueron encuestados para poderles preguntar cuál era la razón del por qué ya no seguían estudiando y ya no seguían sus estudios. Y las respuestas que nos dieron prácticamente son bastante desafiantes porque tiene que ver con una parte muy estructural. Y el primer tema es, de acuerdo a que es el 50% de la respuesta, es por razones económicas. La razón principal del por qué muchos jóvenes abandonan la escuela es por razones económicas. La segunda razón que presentaron es por razones de distancia y de falta de pertinencia de la educación.
Cuando nosotros indagamos un poquito qué significaba que no siempre hay oferta educativa, especialmente educación básica en las áreas rurales. Y cuando preguntamos lo que tenía que verse con pertinencia, además de la pertinencia cultural y lingüística, lo que nos dijeron era también que no estaba contextualizada de acuerdo a las necesidades socioeconómicas que ellos necesitaban. Necesitaban aspectos y competencias específicas para poder insertarse en el mundo laboral y que de una u otra manera la escuela parece ser que no está respondiendo. Y les preguntamos a un grupo de jóvenes, especialmente los que ya estaban trabajando, y nos decían, cuando les hacíamos la pregunta, ¿quién le enseñó a trabajar? O ¿de dónde usted encontró el conocimiento o la formación para poder trabajar en el área que ahora está trabajando? Y la respuesta es mi familia, mis amigos, otras entidades, ONGs, etcétera, y la respuesta no era necesariamente el Ministerio de Educación. Esto, de una u otra manera, como educadores, nos reta y nos pone en un que pensar y revisar nuestras modalidades, y de ahí la importancia que en esta administración 2016-2020, que es muy claro el eje que está establecido como el eje 3 del Plan Estratégico de Educación, que dice modalidades flexibles, modalidades de entrega escolar y extraescolar de manera diversa. Eso nos ayuda a nosotros a pensar de que no existe solamente una alternativa para la población en aspectos de acceso a educación. Y desde ese punto de vista, nosotros como educación extraescolar, pues estamos revisando ante los grandes desafíos que hay, estamos revisando nuestra oferta, nuestro portafolio de programas y proyectos para poder ver cómo responder a esta problemática. El primer tema es que si hay jóvenes que no terminaron su educación primaria, la idea fundamental es que en 2 años puedan de manera acelerada terminar su educación primaria. En lugar de estudiar 6 años, en 2 años podrían terminar su educación primaria. Jóvenes que no han terminado o nunca ingresaron al sistema del ciclo básico, en 2 años también pueden terminar el ciclo básico en 2 etapas, también de manera acelerada. Y así también tenemos un bachillerato para poder responder en 2 años también. De esa manera, si hay un joven y adulto que quisiera terminar primaria, luego básico y bachillerato, en 6 años podría terminar toda esa escala, digamos. Esa sería como una primera respuesta. Pero como los jóvenes nos han dicho que la razón principal del por qué abandonan la escuela es por la razón económica, lógicamente tenemos que dar una respuesta hacia eso. Y desde ese punto de vista, pues tenemos lo que es el programa CEMUCAF, que es un centro de formación y de capacitación humana con alianza con municipalidades, ONGs, sector privado, instituciones privadas, digamos como fundaciones y también de sociedad civil. La idea fundamental es que a través de cursos y especialmente de áreas ocupacionales se pueda proveer servicios educativos para la formación técnica laboral, especialmente nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Cuando digo nivel 1 estoy hablando de ocupaciones que solo requieren nivel primario. Y nivel 2, ocupaciones que requieren a veces nivel básico, y nivel 3, ocupaciones que necesitan un diversificado. Pero esa es la parte que nosotros queremos fortalecer, y como la DIGEX no tiene necesariamente talleres donde poder involucrar a los jóvenes y los adultos para poder obtener las competencias. Para eso tenemos nosotros alianzas con las municipalidades, con entidades privadas, pero también con convenios como con Fe y Alegría, con INTECAP, con QUINAL, con FUNDAP, con Actinamit, para poder proporcionar diversos, ahí sí que una oferta un poco más variada para esto de la inserción laboral. Desde ese punto de vista, entonces, después de haber analizado que las barreras que existían en los jóvenes de acceso a la educación, digamos, también tenía que ver la parte de inicio de familia. La mayoría de personas, cuando se les preguntó, casi como la tercera razón del por qué abandona la escuela es porque inicia la familia de manera temprana. Y especialmente la mujer.
cuando se le pregunta cuánto le afecta eso, y siempre dicen, me afecta bastante. En comparación al hombre, que solo es 3%, en comparación a la mujer es el 20%. De las personas encuestadas dijeron que el inicio de la familia sí afectaba su continuidad en la escuela. Bueno, la idea, inclusive desde el eslogan de Joven Alza tu Voz, la idea fundamental es la participación directa de los jóvenes en la solución de sus problemas. En este caso, lo que el Ministerio de Educación ha pedido es saber cuáles son los desafíos que ellos ven y qué acciones de solución pueden darse desde los jóvenes, en el término desde la demanda, pero también desde la oferta, y es ahí donde nosotros hemos organizado este evento el 23 y 24 de noviembre, porque queremos tener un diálogo ampliado con los ministros de Educación, Salud, Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía. La idea fundamental es ver los planes que hay para poder atender a población que está fuera de la escuela, especialmente también en el área de emprendimiento e inserción laboral. Esa parte es fundamental porque nos ayuda a poder visualizar el trabajo que cada ministerio está haciendo, pero especialmente cómo nosotros como Ministerio de Educación en el área de formación podemos tener una coordinación intersectorial, interministerial a favor de la juventud que está fuera de la escuela. A nosotros nos han pedido empezar a diseñar también lo que es una respuesta hacia lo que son los jóvenes que están fuera de la escuela, y ahí entra lo que es la creación del Instituto Nacional de Educación a Distancia, porque de una u otra manera la idea fundamental es que llegue la educación a lugares donde en este momento no ha podido llegar. Estamos hablando de jóvenes rurales, estamos hablando de jóvenes indígenas, de mujeres que están en el área rural, que de una u otra manera, por la posición geográfica o por alguna condición socioeconómica, no han podido tener ingreso a lo que es la educación. Y con USAID la idea fundamental es que como cooperante en los planes que tenemos como Ministerio de Educación, contribuya con nosotros especialmente en el eje 3, que es promover modalidades diversas de entrega escolar y extraescolar. Un espacio de aprendizaje. Y con toda esta información acerca de la DGEX aquí en el Ministerio de Educación, estamos poniendo punto final al espacio educativo para esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Canal de Gobierno, y les recuerdo, usted podrá acompañarnos mañana sábado nuevamente en el reprise del programa El Espacio Educativo, que con mucho cariño producimos para todos ustedes. Con permiso, soy Fernando Prera. Les recuerdo, todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Por favor, pásela muy bien. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo, un programa impulsado por el Ministerio de Educación, comprometidos con la educación, acá en Canal de Gobierno.